Las intoxicaciones por opioides es algo que todos los días estamos viendo. Probablemente Medellín es la única ciudad, en toda Colombia tenemos este gran problema. Y no solamente vamos a hablar de heroína, que es lo que la gran mayoría de las personas piensan, sino de esos otros opioides que las personas están utilizando porque tienen, un abuso del medicamento, porque tienen un dolor crónico con mucha frecuencia dolorosa. El orden de día será, vamos a ver, algo de generalidades, algo de epidemiología, algo de la toxicodinamia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y manejo del paciente. Esperamos hacerlo en los 30 minutos que nos llevan. Y primero tenemos que hablar del opio. El opio es una sustancia que viene de esta planta, que es una planta que tiene una flor muy hermosa, papada somnífera. Recuerden que es el látex como tal del cual se extrae el opio. Es una sustancia que se viene utilizando hace muchísimos años. Los primeros registros del uso de opio para manejar el dolor aparecen en 3400 antes de Cristo. En 3400 antes de Cristo, sí, en el 1500 en el papiro de Ebers ya hay referencias frente al manejo del dolor y no solamente frente al manejo del dolor, sino a otras alteraciones gastrointestinales. Entonces, efectivamente, es algo con lo que hemos tenido contacto desde hace muchísimo tiempo. Esto es el laudano. El laudano era una de esas preparaciones con base alcohólica y con opio que utilizaba para sexo para manejar también el dolor. Y obviamente todos conocemos los grandes problemas de los consumidores de opio en el siglo XVII, siglo XVIII, incluso siglo XIX, e incluso el siglo pasado. Recuerden que Mao, la solución que hizo para los consumidores de opioides fue: dijo, vamos a censarlos a todos, y dentro de un mes, el que no haya dejado de consumir opioides, lo vamos a matar. Esa fue la decisión final. También en el siglo pasado se utilizaba muchísimo un opioide como este, miren, que ahorita es un gran problema, la heroína. Era supuestamente tan inocua y tan bueno para quitar la tos que se le daba a los niños sin ningún problema. Y lo que tenemos ahora, el gran problema con el consumo de opioides, como la heroína, es una epidemia a nivel mundial, es un problema muy catastrófico, y recuerden que es una de las sustancias, o mejor dicho, la sustancia más adictiva que existe en el mundo es la heroína. Absolutamente nada es capaz de ser o producir más placer que la heroína. Imagínense un orgasmo 100 veces más potente, y usted podría tener 10 o 20 orgasmos al día 100 veces más potente. Esa es la razón por la cual es tan adictiva. Pero entonces miremos a ver qué pasa frente a la epidemiología. ¿Será que en Colombia sí ocurre? Pues recuerden que a partir de 2006 el registro de todas las intoxicaciones es obligatorio en Colombia, en cualquier contexto de la intoxicación, sea porque se automedicó, sea porque era electivo, sea porque el paciente tiene un intento de autolisis, es muy frecuente, y utiliza un opioide. Pero lastimosamente nuestro sistema de vigilancia de salud pública no funciona. Si alguien acá del Instituto Nacional de Salud y de Civil me perdonará, pero no funciona. En mi hospital, que es un hospital que tiene toxicología, donde recibimos muchos de los pacientes intoxicados del norte de Antioquia, si yo con mis estudiantes no lleno la ficha epidemiológica, nadie la llena. Eso hace que en Colombia tengamos un subregistro del 70% cuando estamos hablando de intoxicaciones. Y para el año 2014 fueron más de 30.000 intoxicaciones. O sea que esperamos que en Colombia haya más o menos unas 100.000 intoxicaciones al año. Eso es una proporción muy elevada. ¿Qué es lo que más se acerca para nosotros saber más o menos qué tanto consumen los opioides las personas en Colombia? Este es el estudio de consumo de sustancias psicoactivas realizado en el 2013, donde nos decía que más o menos en promedio 1.07% de la población colombiana es consumidora de opioides. Y cuando hablan frente a heroína dicen, vean, en Colombia deben haber más o menos unos 31.852 consumidores de heroína. Y de esos, 7.011 serán personas que consumieron en el último año. Pero esto tiene un gran problema. Esto fue un estudio que solamente encostó a 39 consumidores de heroína. Eso no tiene ninguna razón real. Esta proporción, lo que nosotros vemos en la clínica es que es muchísimo mayor. Tenemos un gran problema. Y el eje cafetero es uno de los sitios donde más heroína se consume en el país. Está Antioquia, indudablemente Medellín y el área metropolitana se consume más heroína. Pero en Armenia, en Pereira y en Manizales se consume muchísima heroína, con todas las implicaciones que hay. Si nos vamos un poquitico ya para Estados Unidos, podemos ver esto. Y esto es específicamente la mortalidad asociada al consumo de heroína y al consumo de otros medicamentos opioides. Si hablamos en proporción o miramos ya como en total, sumando los dos, vamos a ver que
se mueren al año, y esto fue específicamente para el año 2014 acá, más de 24.000 personas asociadas a consumos de opioides. Eso es una proporción gigante de personas que mueren por opioides. Miren la cantidad de personas que mueren por heroína. Más de 5.000 personas al año mueren por sobredosis de heroína, por intoxicaciones por heroína. De ahí lo importante que todos los médicos, no solamente el toxicólogo, no solamente el intensivista, no solamente el internista que le toca aprender en muchos de los casos a los golpes, sino que todos los médicos deben saber cómo manejar una intoxicación por opioides. Seguimos hablando de estas proporciones de la mortalidad de la gran cantidad de personas que tienen este gran problema. Y miren esto frente al consumo de la sustancia. Tenemos pacientes, una gran proporción, que consumen sustancias que no son ilícitas, pero tenemos más o menos en Estados Unidos 27 millones de personas que son consumidores de sustancias psicoactivas. Y esto tiene un problema. Aquí no metieron ni a población carcelaria, ni a militares, ni a menores de 12 años. Entonces esto tiene un sesgo grande. Pero eso, incluso así, miren la gran proporción de personas que son consumidoras de sustancias y miren la gran proporción de personas que son consumidoras de heroína. También hablando aquí, el uso de los medicamentos que mejoran el dolor. Ya vimos que una de las cosas que más mata a los pacientes son los opioides que utilizan porque simplemente alguien se los mandó y le quedó gustando, o un amigo le dijo, hey, tómate esto, y es chévere. E incluso en Estados Unidos en la actualidad, esto es un estudio muy pequeñito, ¿sí? Es un estudio muy pequeño que hicieron en Massachusetts, donde miraron la mortalidad comparada con accidente de tránsito. Y en la actualidad se muere más gente por sobredosis de opioides que por accidentes de tránsito. O sea que en realidad es un problema muy grande el consumo de opioides. ¿Por qué son tan problemáticos los opioides? Ya dijimos, una sustancia muy adictiva. Esto es un consumo muy característico en la actualidad, que es el catching the dragon, como cogiendo el dragón. Normalmente siempre pensamos en heroína y pensamos en el que se chuta la heroína, ¿sí? El que se chuta, el que se inyecta la heroína, pero la gran mayoría de pacientes se la están consumiendo pues difada como si fuera cocaína o la consumen haciendo este catching the dragon. Y con la cuchara, ¿sí? Hoy digo heroína, bravo, cualquiera de las heroínas. Porque tenemos un problema grandísimo con la afgana. No sé si escucharon de la afgana. La heroína que se vende en las calles más o menos viene al 30% de pureza. En la actualidad se está vendiendo una heroína que es la afgana, que viene entre el 92 y el 98%. Ya hemos tenido muchas muertes asociadas a esta heroína. Y un problema que tuvimos hace unos días con un jíbaro, ¿sí? El hombre se equivocó y en vez de venderles cocaína a sus clientes habituales, le vendió heroína. Y hicieron paro como 15 pacientes. Este es el catching the dragon, simplemente lo que hacen es que empiezan a calentar y empiezan a inhalar esos vapores de la heroína. Y recuerden que inhalar es incluso mejor que inyectar. ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque no solamente tenemos heroína, tenemos una gran cantidad de opioides. Tenemos opioides naturales, como la morfina, como la codeína, que es de venta libre. Catastrófico. Pacientes consumidores de codeína por montones. Yo tengo un locutor de Medellín, muy reconocido de Medellín, el hombre anda todo el día con un frasco, ¿sí? De codeína para la tos. Y resulta que en cuanto a farmacia ve, se compra un frasco de codeína. Al día se está consumiendo entre 8 y 10 frascos de codeína. Por el riñón. De venta libre. Produce dependencia, claro, recuerda que se metaboliza morfina hasta un 30%, y eso es lo que genera el efecto analgésico. Pero también tenemos sintéticos e incluso tenemos una gran cantidad de opioides sintéticos, incluido también el tramal. Problemas con tramal todos los días. El último que tengo así catastrófico es un estudiante de medicina. Muchacho, estudiante de medicina, está en cuarto semestre en la universidad. Nos dimos cuenta de que tenía un problema por consumo de opioides porque tenía una urolitiasis. Lo fueron a llevar al procedimiento quirúrgico para hacer una litotripsia y en la inducción que le estaba poniendo anestesiólogo lo hizo paro. Casi que no lo saca, muy raro ese muchacho porque hizo paro, ya que lo estamos induciendo, que no sé qué. Efectivamente, el paciente se estaba aplicando, él es jefe de enfermeros, es jefe, se estaba poniendo entre 8 y 10 ampollas de tramal al día, de 50 miligramos. Incluso estaba canalizado, el mismo se canalizaba y tuvo incluso un catéter periférico. Y el tramal se vende sin ningún problema. ¿Por qué los opioides son así? Es que resulta que tiene una acción a nivel sensitivo, modula funciones gastrointestinales, endocrinas, emocionales, y ahí viene la parte de la recompensa. Recuerden que toda sustancia que produzca una gran recompensa tiene la posibilidad de generar adicción. Y la recompensa, vamos a ver que está directamente relacionada con la dopamina.
Y fuera de eso tiene una gran cantidad de ligandos endógenos y unos receptores mágicos. ¿Esos receptores cuáles son? Los clásicos, ustedes los conocen, ¿no? Los mu, pero también se llama MOP, OP3, los kappa, COP, OP2, los delta, DOP, OP1, y este que supuestamente es el nuevo, pero se descubrió en la década de los 70, que es el de orfanina nociceptina, que es el OP4. Esos receptores tienen una gran cantidad de ligandos endógenos y por consiguiente otras sustancias exógenas pueden actuar sobre ellos. Y tenemos una gran cantidad de sitios donde se puede generar la acción de los opioides, no solamente en corteza, sino en toda el área